Buenos días. Como siempre, saluda al que está a su lado con el título de este mensaje: Sal de la cueva. Dígale tal cual. No confunda la palabra sal con otra. Dígale, sal de la cueva. Aquí está a su lado ahí y lo va a entender. Bueno, esto es un complemento al mensaje La bendición del silencio que me tocó compartir la semana pasada. Y creo sinceramente de que el Espíritu Santo, más de alguno de nosotros, nos va a hablar en esta mañana. Oro para que sus sentidos espirituales estén abiertos. Oro para que sea la palabra del Señor quien le convoque y le toque su corazón. Y por sobre todas las cosas, que sea el poder que viene desde lo alto por medio de su Espíritu Santo quien le logre poner por obra esta palabra y activarla. El pasaje que habíamos escudriñado la semana pasada está en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo del 9 al 14, que es el episodio que ocurre en la historia de un profeta, Elías. Y leo el pasaje y después retrocedo un poquito anterior a ese pasaje que está en el capítulo 18, el versículo del 9 al 14, dice así: Allí pasó la noche en una cueva, más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Lo que yo resalte con amarillo es, creo que lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espadas. Yo soy el único que ha quedado. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí. Las dos palabras que creo que del pasaje el Espíritu Santo nos va a hablar. Sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar allí, de pasar por ahí. En el capítulo 18 ocurre un evento realmente extraordinario de Dios con Elías. Quien gobernaba en aquellos tiempos en Israel era un rey que se llamaba Acab, donde comete un error este rey porque hace una alianza, se casa con una mujer que se llama Jezabel. Y Jezabel era una mujer idólatra de Baal y otros dioses más. Y comienza la corrupción. Siempre que ocurre una corrupción, ocurre cuando hacemos alianzas que no nos convienen en la vida. Y además era un periodo donde habían pobreza, sequedad. Hace 3 años y tanto que la tierra, digamos, no tenía la bendición del agua. Y Dios usa a Elías de dos maneras. Primero, lo usa proféticamente frente al rey, brindándole la posibilidad de que en esa tierra iba a llover. Pero hay un evento más sobrenatural todavía que ocurre cuando Elías decide confrontar al pueblo de Israel. Convoca a todo el pueblo y lo exhorta. ¿En qué momento ustedes se perdieron? Adorando a otros dioses como Baal y no el Dios de Israel. ¿En qué momento perdí el camino? ¿En qué momento perdí la brújula? ¿En qué momento hice alianzas que no me convenían? Pero para que se definan ustedes cuál es su verdadero Dios, le pide a 400 profetas de Baal que hagan un sacrificio delante de su Dios y que venga fuego desde el cielo para quemar ese altar. Y él haría lo mismo invocando al Dios de Israel. Y veamos cuál de los dioses es el verdadero. Comienza la ofrenda o el sacrificio de los sacerdotes de Baal. No pasaba absolutamente nada, ya llevaban horas en eso. Sarcásticamente Elías les dice: a lo mejor está durmiendo, a lo mejor está trabajando su Dios, ¿por qué mejor no gritan más fuerte? Ellos sacan cuchillos porque tenían un rito pagano y se herían, y no pasó absolutamente nada.
La historia quizás usted ya la ubica. Elías convoca a Dios y desde el trono de Dios sale fuego y el altar se quema. Fue tal la señal que el pueblo dijo, este es el Dios verdadero. Finalmente, Elías le pide que no se vaya ninguno de los profetas, que los tomen, y cada uno de esos 400 profetas muere degollado. Cada uno de esos profetas. Y finalmente también termina el capítulo 18 que Dios cumple la promesa de derramar bendición de agua a una sequedad que dura 3 años. Como Jezabel se entera de que murieron los 400 profetas, jura perseguir a Elías y hasta matarlo. Y ahí comienza el capítulo 19, donde Elías se asusta y comienza a huir porque es perseguido. Entonces yo me hago la pregunta, imagínense que usted es Elías y hace un desafío tremendo, sobrenatural, primero el de la sequía, y el segundo, más sobrenatural, desafiar a los que son dioses paganos, y viene esa señal tremenda desde el cielo. ¿Qué mayor respaldo de Dios? ¿Qué mayor fuerza de Dios respaldando la vida de un hombre que puede ser respaldando la vida de una mujer? ¿Y por qué ocurre algo en la vida de este hombre en el capítulo 19 que por la amenaza de una mujer huye y cae en un estado de depresión? Y ahí hay un título que es el que aparece en la siguiente diapositiva. ¿Por qué se apaga el fuego en nosotros? ¿Por qué habiendo experimentado cosas como Elías tan sobrenaturales, momentos tan poderosos en nuestras vidas, instancias tan sensibles a la voz de Dios, y hemos visto milagros en nuestras vidas, y hemos visto un Dios sobrenatural? ¿Cuántos han visto el poder sobrenatural de Dios en tu vida, en el pasado? ¿Cuántos los que están acá? ¿Cuántos han visto verdaderos milagros? O sea, cosas que eran increíbles que Dios podría hacer. ¿Cuántos los que están acá? ¿Cuántos han incluso escuchado la voz de Dios por medio de su palabra a través de distintas situaciones y han podido decir, sí, Dios me habló? ¿Y qué pasó? Que a veces ese fuego se apaga. ¿Qué pasó el Elías del capítulo 18 y el capítulo 19? ¿Acaso eso no nos podrá ocurrir a nosotros? Un profeta con esas tremendas manifestaciones de Dios cobardemente huye frente a la amenaza de una mujer que lo persigue por su vida y cae en una profunda depresión, como se relata en los primeros versículos del capítulo 19. Deseaba aún su propia muerte. Cómo en un momento nosotros estamos ardientes con el Señor y cómo a través de los años ese fuego se apaga. No deja de recordarme un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 2, del versículo del 2 al 4, se lo leo, que es cuando Dios exhorta a determinadas iglesias. Y aquí describe una, que es la iglesia de Éfeso, pero piense la iglesia como usted, como una persona. Esto ya es una exhortación profética de Dios a los tiempos finales. Y dice así: conozco tus obras, piensa que se refiere a usted, conozco tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia. Se refiere a un discípulo o una discípula que ha estado enfocado en el trabajo fuerte por la extensión del Evangelio. Se refiere a una persona que es constante en las disciplinas espirituales, que tiene una vida de oración diaria, como nos exhorta la palabra. Son constantes en la oración, tienen momentos de intimidad. Son personas que se nutren de la palabra, la escudriñan buscando la voz de Dios, rectora y directora para sus vidas. Son personas que han sido amantes de predicar el Evangelio a los que no le conocen. Es un adorador, no solamente una persona que canta alabanzas, adora al Señor, tiene un espíritu ferviente de amar a Dios. Por eso dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Un tipo de persona, un tipo de cristiano, una tipa de cristiana, que es así. Después dice el texto, sé que no puedes soportar a los malvados. Además, es una persona que tiene muy claro que no hace alianzas
con un mundo no cristiano. No se contamina, no hace pacto, no toma decisiones con gente inconversa, no se amolda al sistema de este mundo, porque no es un cristiano o una cristiana, como yo digo, jurel tipo salmón. ¿Ha visto esos envases que salen en los supermercados? Jurel tipo salmón, uno sabe, ¿es jurel? ¿Es salmón? ¿Será jurel? Y es cristianos que tienen a ver, es que habla como cristiano, pero su conducta no es muy de cristiano. ¿Ah? Hasta su cara parece, sí, parece que su cara es de cristiano, pero hay ciertas cosas que hace que no son de cristiano, porque hace alianzas y toma decisiones con gente no cristiana, hace cosas que son prácticas que no son aprobadas por Dios. Es un jurel tipo salmón. Pero dice que esta persona sé que no puede soportar a los malvados. Es persona que no hace alianzas, no hace pactos, no se contamina, no se mezcla, porque sabe que eso lo contamina. Tremenda virtud de la persona, de la iglesia que describe ahí. Y dice algo más, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. O sea, además son mujeres, hombres celosos en la santidad. La palabra santidad no es con la aureola aquí, la palabra santidad significa apartado, ser diferente. Una persona que decidió apartarse de las ofertas del mundo y abrazar la carretera del cristianismo. Por lo tanto, es una persona celosa en la santidad. Es una cristianaza radical, un cristiano radical. De hecho, le recomiendo el libro que se llama Ser Radical, es un libro cristiano. Cómo nos encontramos en ese espejo de ese libro. O sea, no es cualquier persona la que describe aquí en Apocalipsis. Dice algo más. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Wow. Es una persona aprobada en el carácter, valiente en la prueba y sin doble ánimo. No es que hoy, después de un culto, me voy extasiado con el Señor y pareciera que eso se enfría durante la semana. No son personas que son de doble ánimo, que pasan por periodos fervientes con el Señor, celosos con la palabra, vida de oración y de repente por momentos de sequedad, apagados espiritualmente. No son así. Dice que sufren por causa de ser cristianas, por causa de ser cristianos, y dice además sin desanimarse. No se mueven por las emociones, porque por cierto, todos los que estamos acá vivimos situaciones adversas que pretenden desanimarnos, robarnos la paz, pero ellos no se dejan conducir por esas situaciones emocionales, sino que los mueve la obediencia, la perseverancia y el compromiso con Cristo. Esa es la persona que se describe aquí. Pero al final del texto dice, sin embargo, cuidado con esto, porque todos podemos haber transitado por todo lo que estoy describiendo en la primera parte del pasaje, donde están las letras en blancas, pero la exhortación está en las letras amarillitas. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Y este es un peligro que corre para todos nosotros, en todas las áreas. Los matrimonios los conducen tres pilares, siempre lo he dicho, cantar de los cantares. La amistad, que la palabra amor ahí en el libro Cantar de los Cantares significa rayá, en el hebreo rayá, que significa amistad, ella es mi mejor amiga, él es mi mejor amigo. La segunda pilar que sostiene un matrimonio es jajaba, la palabra en el hebreo, que significa compromiso. Y la tercera palabra, que también se describe tipos de amor, es la palabra dot, que es el amor sexual, que la palabra es pasión. Cuando se acaba la amistad y se acaba la pasión, lo sostiene el compromiso, una relación, y la relación matrimonial se seca, porque se perdió la amistad, se perdió la complicidad.
Y en la pasión, el romanticismo, la motivación, la esfera que llena la dulzura del matrimonio, terminó secándose y secando el matrimonio. En este pasaje en el que leíamos anterior, ¿qué pasó con Elías de un momento así a un momento de meterse en una cueva? La cueva representa un lugar de confort para no cumplir la tarea de Dios. La cueva representa el lugar donde se esconde para no cumplir la tarea que Dios le tiene por delante. Es un escondite para no enfrentar gigantes que tenemos por delante. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Es tan ridículo que lo que considera Dios que está haciendo Elías, que le dice, ¿y tú qué estás haciendo acá? Y yo quisiera hablarles de los tipos de cuevas que nosotros vamos formando en la vida y que el Espíritu Santo en esta mañana, y espero sinceramente que Dios pueda tocar profundamente tu corazón, porque la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo ahí? Uno de los tipos de cueva que nosotros tenemos y que no enfrentamos a los gigantes, estamos ahí en la cueva, son los desórdenes económicos. Vivimos permanentemente en esa situación. Fíjese que en los estudios de endeudamiento que hay en la sociedad chilena, tenemos la cultura de no pagar, la cultura de no pagar, la cultura de no cumplir, la cultura de no cumplir los compromisos, la cultura del desorden económico, la cultura de los enreos. Y eso no está exento en la vida de un discípulo. Y si uno hace historia de su vida, las grandes situaciones económicas que uno ha estado enredado ha sido por estos temas. Es una cueva que hemos formado. Y estamos ahí, seguramente hoy día enredados, y algunos dicen, me escondo, no pago, eludo, porque no quiero enfrentar el gigante que tengo por delante para responder. Permítame, frente a ese evento, mencionarle el pasaje de Romanos capítulo 13, rápidamente, porque es un tipo de cueva que le digo yo esto. Romanos capítulo 13, y dice así. Arranco con el 7, más que con el 8. Paguen a cada uno los que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. No nos gusta cuando nos llega ese famoso papelito de la Tesorería General de la República. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie. Las materiales y las no materiales. ¿Y se podrá salir aunque el enredo sea gigante? Yo creo que si enfrentamos el gigante con el poder de Dios, la cosa sí se puede. Si lo enfrentamos con nuestra fuerza, la cosa es imposible que se pueda. ¿Lo cree o no lo cree? Con Dios no hay nada imposible. ¿Lo cree o no lo cree? Elías dijo, pero si Elías había desafiado a los 400 profetas de Baal y los destruyó, mandó Dios lluvia en medio de la sequedad, era perseguido y sin embargo lo persigue una mujer y se asusta, habiendo experimentado la gloria íntima de Dios sobrenaturalmente. ¿Acaso Dios en tiempos pasados no actuó de una manera sobrenatural en tu vida con un milagrazo? ¿Y por qué Dios no lo puede hacer hoy día? Pero huir y no resolver el tema es no enfrentar lo que Dios quiere que enfrentemos. Y Dios nos dice, ¿qué haces ahí? Sal de ahí, le dice. Sal de ahí a resolver los temas. Ahondo más en este tema. Me ha tocado en este tiempo ayudar a una persona, omito el nombre para proteger a los inocentes, donde realmente está en un conflicto como este. Y optó por no recibir las llamadas, no recibir las cartas, no recibir los comunicados de nadie. Yo le dije, pero eso no puede ser. Entonces el problema con eso se agrava. Aquí lo debe saber Marisol Baez, los que trabajan en la banca. Es peor no recibir una llamada.
Es peor como me escondí en la cueva que se la arregle. Eso es peor. ¿Sabe por qué es peor? Porque no dan una posibilidad ni siquiera de repactar nada. Es la peor de las opciones, porque se esconden detrás de una cueva. Y a veces los problemas, los enredos, hay que ir a desenredarlos. Bueno, yo creo que Dios puede hacer las cosas increíbles. El último paso, que lo estoy ayudando, es, le escribí, y Dios es testigo, yo creo que Dios puede hacer eso. Porque el tema es complejo para ayudar. Y los tipos bloquean. Entonces dije, bueno, le voy a escribir a Andrónico Luksic. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Dios puede hacer cosas. ¿O usted no cree que Dios puede hacer cosas? ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas? ¿Lo cree? Así que si lo cree, ore para que me responda el correo. Entonces, es tal el enredo a veces, que es tal la responsabilidad a veces de hombres en esta materia, que le dejan el cacho a la esposa. Y el problema es que la esposa no tiene nada que ver en el tema y la enredan a ella en el conflicto que él debe solucionar por cobardía. Esto no es un tema a veces de dejárselo a la esposa. Porque ¿quién es el responsable de resolver eso frente a una autoridad delegada por Dios? Entonces, si alguno está viviendo en esta mañana esto, yo creo que la palabra que el Espíritu Santo te está diciendo, ¿qué haces metido en esa cueva? Ven, porque te voy a mostrar un milagrazo. Sal de ahí, le dice Dios a Elías, sal de ahí, ven a la montaña. Después voy a hablar de eso. Ven a mi presencia, pero no te quedes en esa cueva. Seguimos avanzando. La segunda cueva es, mire cómo le coloqué esta cueva, es la mediocridad. La mediocridad. La mediocridad es no terminar lo que comencé, quedarse a mitad del camino. Siempre vamos a tener una excusa para que justifique por qué no lo hicimos. Por eso yo siempre les digo aquí, generalmente, cuando me piden consejo los jóvenes, termina tu carrera. ¿Por qué no la terminas? Lo que comenzaste, termínalo. Y a veces no lo terminamos porque nos parece que el estado de confort que estamos hoy día es mejor que no acabar lo que comencé. Es una especie de cueva. Y el Espíritu Santo y Dios nos dice, ¿qué haces que no terminas lo que comenzaste? Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, ¿qué dice? De amor y de dominio propio. Me gusta mucho eso. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No es para huir, es para enfrentar. Es que no me atrevo. El punto está, el no me atrevo tiene que ver con el mensaje que mandamos a nuestra mente. Pero el Espíritu Santo y Dios nos dice, sal de ahí, anda a la montaña, anda delante de mi presencia y con mi poder, no con tu fuerza humana, vas a poder enfrentar el miedo. Dice además que la cobardía se enfrenta con el amor. Y ahí coloco las relaciones. Cuando te cuesta perdonar, cuando te cuesta restaurar situaciones del pasado, es porque todavía estás centrada en ti misma o en ti mismo. Pero el amor te permite perdonar. El amor es extremadamente generoso que te permite sanar. Y finalmente dice el dominio propio. Y aquí quiero colocar a todos los que en algún momento han vivido crisis, lo que le llaman crisis de pánico. ¿Lo ha escuchado esa palabra? Crisis de pánico. Crisis de pánico. O sea, es como que hay algo que me supera alrededor tan potente que controla mi mente, domina mi cuerpo y que me inmoviliza. Tenemos dos opciones. Escuchamos la voz de nuestra mente o escuchamos la voz de Dios
por medio de su palabra que nos dice, siento miedo, es verdad, pero todo lo puedo en ti que me fortalece. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y yo me aferro a esa palabra, dame poder, que el fuego de tu espíritu venga sobre mí y me permita tomar las decisiones con espíritu de valentía. ¿Usted cree la palabra o cree la voz de la mente? Y el Espíritu Santo te está diciendo, sal de ahí, ven delante de mi presencia. ¿Sabe lo que dice el versículo anterior al 7? Cuando dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hace una exhortación, dice, aviva el fuego del Espíritu Santo. Nosotros tenemos dos maneras de conducirnos, con nuestra lógica humana, con nuestra emocionalidad, o le creemos a Dios. No hay forma. O nos vamos por la fe o nos vamos por nuestra lógica humana. Permítame extraerle un pasaje que lo complica a un cristiano en la Biblia. Lo complicó con la lógica. Y realmente era complejo el tema. Y es el caso que está en Hechos capítulo 9, cuando está la conversión de Saulo, Pablo, un perseguidor de la iglesia. ¿Sabe cuál era el deporte que tenía Pablo antes de convertirse? Ser un perseguidor de los cristianos para que los encarcelaran y los mataran. Ese era el deporte que tenía, perseguir cristianos. ¿Qué le parece eso? ¿Ah? Linda el deporte que tenía, a perseguir cristianos para que los encarcelen y los maten. Y se le aparece Dios y el tipo tiene una conversión sobrenatural. Pues bien, pero queda ciego, aparentemente, o con una enfermedad en los ojos. Y Dios llama a un discípulo de él que se llama Ananías. Mire esto, si usted se mueve por la lógica o se mueve por la fe. Ananías, y le dice, Ananías. Me gusta la respuesta de Ananías, aquí estoy, Señor, qué buena. Chuta, pero hay algunos que Dios, ocupado. Estoy WhatsApp, y no escucha a Dios. Y Dios te llama, y Dios te quiere hablar contigo. Pero no hay espacio para escuchar a Dios. La bendición del silencio, la prédica del domingo anterior. Si no vino, véala por internet. La bendición del silencio. Escuchar al Señor. Pero si no estamos en su presencia, si no hay vida de oración, si no hay vida de lectura de la palabra, ¿de qué Dios nos va a hablar? Pero este la tenía, Ananías, dime, Señor. Al primer ring. Dicen que en los call centers la excelencia en calidad de servicio es que no pase más de 3 rings. Si usted contesta de 3 rings, esa empresa atiende bien. Pero hay oficinas que uno llama. Trate de llamar a la administración pública, cualquier administración pública, trate de llamar. Y es odioso porque después le comunican con un call center, sale una grabación y todo un tema. A veces Dios nos llama y hay mucho call center. Pero Ananías le dice, aquí estoy. Aquí estoy. O sea, como diciendo, listo y dispuesto. Porque esa es la persona que está entrenada en una vida de intimidad con Dios. Pero si no hay vida de oración diaria, no digo la del día martes, a otro perro con ese hueso que vamos a tener una intimidad como Dios con esa, no vamos a escuchar. Cuando Dios nos habla ni siquiera vamos a percibir la voz de Dios. Porque nuestra mente tiene demasiadas voces, tiene demasiadas distracciones, tiene demasiados afanes. Pero cuando Dios nos habla y tenemos una intimidad con Él, lo escuchamos claramente. Aquí estoy. Y mire lo que le dice a Ananías. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Esto lo dice Dios y lo dice Ananías. Y aquí empieza la lógica de Ananías, como la de nosotros. Entonces, a ver, espérate un poquitito. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. O sea, mira, sabéis que lo metí en el DICOM y salió un currículum así, por orden de arresto domiciliario, por narcotráfico.
¿Qué me estáis hablando? O sea, ¿cómo voy a ir donde esa persona? Digamos? La lógica. Esa es la lógica nuestra. ¿Cómo voy a hacer esto si yo veo que esto no... El currículum vitae de Pablo era súper malo. ¿Me estáis hablando de un perseguidor de la iglesia y que yo vaya a orar por él? ¿Por qué Dios tiene que ser lógico con nosotros? Entonces ahí tenemos dos opciones. No, si yo voy donde Pablo, un perseguidor de la iglesia, me va a apresar a mí, me van a matar, o le obedezco a Dios. Por eso digo el tema del miedo. Se necesita fe para vencer el miedo. Si está el sentido común y la lógica, no vamos a vencer nunca el miedo, porque nos supera. No era menor ir donde un perseguidor de la iglesia. Es como decir hoy día que Dios llamara: Oliver, quiero que vayas al Estado Islámico porque ahí hay una persona que se llama tal, quiero que vayas a orar por él para que recobre la vida. O sea, el Estado Islámico, o sea, ¿de qué me estáis hablando? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? Me estáis pidiendo que haya el Estado Islámico. Sí, anda el Estado Islámico, Dios me lo mostró y tenéis que ir a orar por una persona. ¿Cuántos irían de aquí? Levanten la mano. ¿Ah? O sea, no hay ninguno que levantara la mano. Ninguno. ¿Ah? Porque la lógica dice, no, o sea, ¿qué es eso? ¿Ah? Pero me encanta lo que ocurre porque finalmente él es obediente. ¿Ah? Y cómo muta, cómo cambia Ananías de decir, pero ese hombre, el currículum vitae, narcotraficante, terrorista, mira, he conocido colegas míos que lo han metido preso, lo han matado, y tú querés que vayan de esa persona. Ananías se fue. ¿Ya? ¿Por qué se fue? Porque en el versículo 15 dice, ve, le dice Dios, ve, que es la misma palabra que Dios te está diciendo hoy día, sal de esa cueva, de la cueva del miedo, ve. Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar de conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuando tendrá que padecer por mi nombre. O sea, yo te quiero animar a todos los que tienen crisis de pánico, a todos los que tienen miedo para salir de la cueva, que no quieren hacerlo, que no quieren enfrentar. Pero ¿cómo voy a enfrentar a esta persona? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación económica? ¿Cómo voy a enfrentar este dolor? ¿Cómo lo voy a hacer? Ve. Chao al sentido común, chao a la lógica. Entonces, Ananías se fue con ese tremendo llamado, se fue al Estado Islámico, ¿eh? Y cuando llegó a la casa, mire, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, pero mira el cambio, ¿eh? Qué tremendo cambio, hermano Saulo, o sea, el que tenía el currículum, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. ¡Wow! Milagroso. Sal de la cueva del miedo. Pero no sirve obedecer el sentido común. Hay que escuchar la voz de Dios. Vamos a la cuarta. El pecado oculto, la cueva del pecado oculto. Mire, son aquellas áreas que nos tienen esclavizados y no somos libres. Nos infunden sentimientos de culpa. Y Jesús nos dice, ¿por qué no confiesas? ¿Por qué no sacas a la luz? Mientras no haya confesión, no habrá nunca libertad. En Proverbios 28:13 nos dice algo muy, muy magistral en esto. El Proverbio 28, acuérdense que todo lo que tiene que ver con la cueva es ocultar, esconderse, refugiarse. Y aquí en Proverbios 28:13 dice, el que encubre, o sea, el que oculta, el que se refugia, el que encubre sus pecados, dice que no va a prosperar.
Mas el que los confiesa, que es sacar a la luz, y se aparta, alcanzará misericordia. Cuando David, después de dejar embarazada a doña Besa, y como era mujer casada, entonces dijo, ¿cómo me la arreglo? Plan A, plan B, ¿cómo? Es un soldado, Urías, entonces lo mando al frente de la batalla y ahí lo liquidaron, pasó piola, quedó viuda, me casé, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Súper bien el plan, ¿eh? Ni de Ripley el plan, muy bueno, pero ocultó su pecado. ¿Y qué empezó a ocurrir? Israel comenzó a perder las guerras y nadie encontraba una explicación. Hasta que se levanta un profeta que se llama Natán y le dice, David, había un hombre de rico, de muchos ganados, que tenía muchas ovejitas, muchos ganados, y había un hombre muy pobre que tan solamente tenía una ovejita. Y el hombre rico tomó la única ovejita que tenía este hombre pobre para dar de comer. Y cuando David escucha la historia, dice que se indignó. El que hizo tal falta, que devuelva lo que robó 10 veces y que muera. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Porque mientras no saquemos a la luz las cosas que necesitamos ser libres, vamos a vivir con el sentimiento de culpa permanentemente y no vamos a experimentar la victoria. Seguimos en la cueva del pecado oculto. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia, la libertad de Dios en su vida. Termino con la última de las cuevas. Usted puede encontrar varias cuevas más, que es la cueva del pasado. Alguna vez hablé de esto, para los que no estuvieron, seguramente les va a parecer interesante, y para los que estuvieron, bueno, no me canso de repetir una y otra vez las mismas cosas. Les quiero hablar de otro pajarito, para contarle una historia. Esta es la historia de un zar, de un sultán en realidad, que estaba de cumpleaños. Y a este sultán le regalaron muchos regalos, pero hubo uno de sus siervos que le regaló 2 mascotas, que fueron 2 halcones, sin saber que era el ave favorita del sultán, y quedó fascinado. Premió al siervo, fascinado. Al día siguiente veía cómo volaba uno de los halcones y el otro estaba en la rama y no volaba. Y le llamó la atención, ¿por qué no volaba? Bueno, pasó el segundo día y no volaba, estaba ahí. Y el otro volaba de una manera espectacular. Entonces ya después de 48 horas dijo, aquí hay un problema. El halcón tiene un problema, está enfermo. Entonces llamó a los veterinarios, pensé que era un sultán, tenía una cantidad de recursos impresionante, y miraron y buscaron, qué sé yo, y le dijeron, ¿sabe? No tiene nada. No está enfermo, no tiene nada. Entonces, ¿por qué no vuela? No sabemos. Entonces alguien le sopló ahí, mire, ¿sabe qué? Yo conozco una persona que no es veterinaria, que no es nada, pero sabe harto halcones. Sabe. El maestro Lucho se llama, sabe. Ya, pues, llamen al maestro Lucho. Y listo, trajeron al maestro Lucho, y el maestro Lucho lo miró al halcón, lo quedó mirando. Tráiganme un hacha. Y ahí se asustó el sultán, pero ¿qué hay que hacer con el halcón? No, tráiganme un hacha, sujétese. No. Así que traigo el hacha y lo queda mirando, así, y le corta la rama, y en el peligro el halcón comienza a volar. A veces hay situaciones del pasado que nosotros vivimos que nos marcaron mucho y nos siguen marcando en el presente. Y vemos cómo los demás vuelan en la vida, disfrutando la vida, pero yo soy un espectador de cómo disfrutan los demás.
Porque esto que me hirió en el pasado, esto que me marcó, me tiene aferrado e inmovilizado. Lo único que te puedo decir es una palabra maravillosa que está en el libro de Eclesiastés con relación a todas aquellas personas que vivieron episodios dolorosos en el pasado que los marcó, y hasta el día de hoy día los marcó, y no han podido superarlo. Están como el halcón, mirando cómo los demás viven la vida de una manera esplendorosa, pero ellos están aferrados así en la rama. Que está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, que dice así: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios, mire esto, y Dios restaura lo que pasó. Dios no vive pensando en el pasado, ni siquiera en el futuro. Es tu presente. Dios restaura todo. Y cuando Jesús dice, ¿qué haces aquí? Es la misión que quiere hacer Dios en esta mañana contigo es cortar la rama para que puedas volar. Y yo sé que aquí hay personas que necesitan superar el pasado, porque el pasado los marca. Pero el Espíritu Santo con su poder corta la rama. ¿Qué haces ahí aferrado a la rama? Sé libre. Sal de ahí, sal de la cueva, le dice el Señor a Elías. Sal de ahí y le dice, ven a la montaña. Lo que nosotros necesitamos, queridos hermanos, es menos cueva y más montaña. Dile eso que está a tu lado. Menos cueva y más montaña. Otra vez. No, pero díselo, mirando los ojitos. Menos cueva y más montaña. O sea, menos confort, menos refugio, menos escondida, menos cubrimiento. Y más montaña significa más intimidad con Dios. ¿Ok? Y hago la lista, alguna. Menos televisión y más oración. Ahí dile que está a su lado. Menos cueva y más montaña, menos televisión y más oración. Dile ahí, menos televisión y más oración. Así cuando ves a tu marido con mucha tele, dile, menos cueva y más montaña. Como no te hace caso, puede estar ahí viendo fútbol toda la tarde, menos cueva y más montaña. Le decís, menos flujo de caja y más orden y fe. Esto es para financistas. Más fe y más orden. Menos yugo desigual y más santidad. La mayoría de los desastres en los reyes de Israel fue por hacer alianzas incorrectas. Cuando la Biblia dice, para los jóvenes, entre paréntesis, solteros, no te unas con una persona que no es cristiana, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? No escuché ningún joven cristiano, amén, no escuché ninguno. ¿Ah? Otra vez, no te unas con un joven no cristiano, una joven no cristiana, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Eso mismo ocurre con las sociedades. Es que no, fue un amigo, somos amigos de la infancia, es un cabro súper bueno, sí, pan de Dios. No es cristiano, pero es pan de Dios. Pero cuando tienen la sociedad y empiezan a ganar plata, ahí se acabó el pan de Dios. Empiezan a ocurrir otros pancitos. No. Menos cueva, dile que está a tu lado, y más montaña. Le digo a las, yo creo que en esta iglesia, las más bacanas son las mujeres, siempre lo he dicho. Y lo voy a decir por qué, y lo voy a decir con antecedentes, porque creo que son las que hacen más montaña y menos cueva. Son las que más intimidad tienen con el Señor, buscan la palabra, son mujeres de fe. Entonces, para los que quieran emprender, o les gusta el emprendimiento, y tu marido, oye, sabes que se me ocurrió un negocio, pero es un amigo mío de infancia, no, menos cueva
y más montaña, por no decir otra cosa. ¿Ah? Menos cueva y más montaña con esa sociedad. No sirve. Chao pescado. Menos argumentos y más, escuche bien esta, y más Salmo capítulo 1 del 1 al 3. ¿Y qué era ese Salmo? Oye, ¿sabe? Es impresionante esto de la más montaña y la menos cueva, porque de repente escuchamos mucha cueva y poca montaña. La montaña donde está la presencia de Dios. Salmo capítulo 1, del versículo 1 al 3 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche medita en ella. La ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Todo lo que está aquí. Sino que en la ley del Señor se deleita y de día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. La versión de Reina Valera dice: todo lo que hace prosperará. ¿Pero por qué? Porque en la ley de Dios medita de día y de noche. Aquí está la ley de Dios. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en tal y tal cosa? Escrito está. Oye, ¿pero qué tengo que hacer? Me gusta, estoy enamorada. Parece santa. Escrito está. No os unáis en yugo desigual. Está todo escrito ahí. Por eso decía el mensaje anterior yo, el domingo pasado, cuando Pilato le pregunta ahí cara a cara a Jesús: ¿y quién es la verdad? La tenía al frente, no la veía. Y a veces nosotros le andamos preguntando a Dios cosas súper evidentes y están en la palabra, paren la chacota. No es así. Por eso, termino. La única cueva, diga esto, la única cueva, entre comillas, posible, si quieren buscar una cueva, la única cueva está en Mateo capítulo 6, versículo 6. Esa es la única cueva, si quieren buscar una cueva buena, eso sí. Mateo 6, 6. Mire qué interesante. La gran cueva, Mateo 6, 6, que es la montaña. Dice: cuando ores, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Esa es la única cueva, la de la oración. No hay más. Esa es la montaña de las montañas, la de tu cuarto. Título, el que viene. ¿Y qué pasa si me falla el plan? Porque uno se anda pensando el plan, ¿y qué pasa si no me funciona? ¿Habrá un plan A, habrá un plan B? Mire, ¿sabe cuál es el plan A? Orar. ¿Y sabe cuál es el plan B? No existe plan B, porque el plan A nunca falla. Repita. Plan A, orar. Plan B, no existe el plan B, porque el plan A nunca falla. ¿O usted cree que falla? ¿Está ocupado el call center de Dios? ¿Sabe el call center de Dios? Se me olvidó el pasaje, pero es el texto, pero clama a mí y te responderé. Está en Jeremías. Ese es el multicarre de Dios, entre paréntesis. Clama a mí y te responderé. Busque el pasaje. Si quiere ir al multicarre de Dios, ahí está. Clama a mí y te responderé. Pero no hay plan B. Porque ahí Dios nos habla y nos da los diseños y nos dice lo que tenemos que hacer. Ananías, ve y anda. Elías, sal de ahí. Anda a la montaña. Termino con esta historia. Había un hombre muy rico, dueño de un palacio, carros, ganados. La riqueza que usted se pueda imaginar la tenía este hombre.
y tenía solamente un hijo. Y este hijo era muy social y el papá le preocupaban los amigos del hijo. Entonces le dijo un día: hijo, tus amigos están contigo por tu dinero, pero el día que no tengas nada, tus amigos te van a abandonar. Y el hijo le dijo: papá, no seas prejuicioso, mis amigos siempre me van a querer. Bueno, siguió avanzando la historia y los años. El hijo hacía fiestas con sus amigos y el padre le volvió a insistir y le dijo: hijo, deja a esos amigos, porque tus amigos están porque tú tienes dinero. El día que no lo tengas, te van a abandonar. Como el hijo no lo obedecía, ya avanzado en edad el padre construye un establo y en el establo coloca una horca y abajo una placa que dice: no menosprecies el consejo de tu padre. Ya pronto a morir, el padre le dice al hijo: hijo, todos mis bienes son tuyos, pero yo sé lo que va a pasar. Tú los venderás y vas a perder todo. Y el día que eso ocurra, quiero que vayas donde esa horca y te ahorques. Júrame que lo vas a hacer. El hijo le dijo: papá, es ridículo cuando me dice esto no va a pasar nunca, pero como quieres que te jure, juro. Pasaron los años, murió y se cumplió lo que dijo el padre. El hijo desperdició todo lo que tenía, toda la riqueza, todo. Y se acordó de cada enseñanza de su papá. Y era tal su angustia que decía: si le hubiese hecho caso a mi padre, nada de esto habría ocurrido. Nada habría pasado. Y miró hacia el establo y se acordó y fue para allá. Ya con polvo estaba la leyenda y dice: nunca te obedecí, pero juré que te iba a obedecer. Y clamó a Dios, le dijo: Señor, si hubieras dado una segunda oportunidad, le dice a Dios, si hubieras dado una segunda oportunidad. Se coloca la horca, sube la escalera y cuando se tira, el palo era hueco y se cae la horca. Y caen dentro del palo tenían millones de diamantes carísimos y monedas. Y una nota, y que le dice, una nota del padre que decía: hijo, te dije lo que iba a pasar, pero te doy una segunda oportunidad. Te amo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos da una segunda oportunidad. Y pongámonos de pie. Yo quiero orar por ustedes y por todos.